Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González, en la producción y locución de su fiel servidor Richard Ramírez. Llegamos a usted bajo el patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropeza Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus más fieles amigos y colaboradores de nuestra emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5, y dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Oh Señor, con fervor te suplicamos que sea nuestro director. Apreciado oyente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección número 8, Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hoy tenemos como invitado muy especial al hermano Eliezer Vandres de Caucagua, un varón esforzado y valiente que, sin importar las complicaciones diarias en que vivimos hoy día, se tomó el tiempo, se dio el tupé para venir hasta acá y llevar este programa En tu nombre comenzamos. Apreciado hermano, el micrófono es suyo. Muy bien, primeramente le damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque nos permite una nueva oportunidad en este día, y muy agradecido de estar acá en esta emisora de radio con el propósito de dar un repaso de esta lección, lo que es Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Primeramente, bueno, le agradezco a Dios, también al hermano a Richard, que me ha hecho esta invitación para este día. Bueno, acá estamos como una respuesta, ¿verdad?, hacia nuestro Dios. En este día queremos que, bueno, todo sea de grandes bendición y que esta lección pueda quedar en los oyentes como un mensaje de parte de Dios. Gracias por la invitación, gracias porque nos permite estar acá en este lugar. Muy bien, apreciado hermano Eliezer Vandres. Quisiera pues darle el honor para que usted sea dando la palabra de oración, mi hermano. Muy bien. Oramos, Señor y Dios y Padre maravilloso que mora en las alturas de los cielos. Para usted sea la honra y la gloria. Señor mi Dios, pedimos su dirección en esta hora, que sea usted, Señor, nuestro director, que podamos nosotros ser ungidos por su Espíritu Santo y que este repaso que vamos a dar tenga su aprobación. Gracias por esta emisora, gracias porque es una fuente de bendición. Pedimos también por los oyentes que puedan hoy, Señor, deleitarse a través de esta lección. Denos su bendición, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si necesitas recibir material respecto al repaso de la lección, si necesitas recibir asesoría, si tienes alguna duda, alguna inquietud, puedes comunicarte a mi número personal 0416-621-5268 y con mucho gusto te atenderé. Hermano Eliezer, apreciado oyente, te recuerdo el nombre del folleto que estamos repasando. En estos últimos días, el mensaje de Hebreos.
En la semana pasada repasamos la lección titulada Jesús, el ancla del alma, y hoy estudiaremos la lección número 8, Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y acá nosotros tenemos que hacer una serie de aclaraciones. Pablo nos presenta a Jesús como fiador y mediador de un nuevo pacto. Así lo veremos en el versículo para memorizar. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Muy bien, y es que el antiguo pacto no tenía nada de error, no tenía nada errado, porque en el plan original de Dios tenía un propósito, y ese propósito era llevarnos a Cristo. Sin embargo, el plan tenía la participación humana, y los animales, para ser utilizados en esos sacrificios, eran animales, y animales imperfectos, al igual que nosotros. Aunque Israel escogía los mejores entre todos los animales, aquellos sin mancha, aquellos sin defectos, al fin y al cabo eran animales imperfectos. Pero todo esto era un símbolo para enseñar que el verdadero Cordero de Dios vendría y sería sacrificado por nosotros. Y es acá cuando entonces surgen preguntas. ¿Es este un pacto mejor y completamente nuevo? ¿O una versión mejorada de la antigüedad? Estamos hablando de un nuevo pacto. Era imperfecto el pacto de Dios con Israel. El nuevo pacto deroga los 10 mandamientos y coloca otra ley en su lugar. Preguntas interesantes, Eliezer. Ahora, quiero leer una traducción diferente del versículo para memorizar. Y dice así, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor. Y es acá cuando estamos hablando de Cristo, nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio mucho mejor. Yo diría, Eliezer, un ministerio infinitamente superior. Yo diría, apreciado oyente, un ministerio extraordinariamente sublime, porque Él era la realidad. Aquellos animales eran apenas un símbolo, ¿sabes? Los sacerdotes también eran un símbolo, pero recordemos que tanto los sacerdotes, siendo humanos, eran imperfectos y los animales también eran imperfectos. Por eso el nuevo pacto, que es por gracia, es mucho mejor. Entonces volvamos al versículo, Hebreos capítulo 8, versículo 6, y sigue diciendo, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un nuevo pacto, de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Y es aquí, apreciado oyente, cuando entonces empezamos a entender, mejores promesas. Y sigue diciendo, si el primer pacto hubiera sido perfecto, y entendemos que esas simbologías que en el pacto antiguo se veían, ¿verdad? No eran perfectas, representaban algo, pero no eran perfectas. Entonces, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. ¿Qué nos cuenta usted acá, Eliezer? Bueno, fíjense, una cosita acá interesante es que podemos ver que aquel pacto
antiguo, el primer pacto, fue hecho basado a las leyes, es decir, las leyes levitas. Allí los sacerdotes que administraban en el templo tenían que ser de la tribu de los levitas. Ahora podemos ver nosotros por qué es un mejor pacto, porque en este pacto podemos notar nosotros que no hay sacrificios de animales, el cual las personas anteriormente iban y llevaban sacrificio para el perdón de sus pecados. Podemos notar nosotros de que aquellos anteriormente eran sacrificios que se hacían de acuerdo a las leyes, ¿verdad? Como dice Richard, se sacrificaban animales, pero en este pacto nuevo podemos nosotros ver que ciertamente había sangre, pero era de un ser que fue humano también, aunque era 100% espiritual, 100% hombre, así que era un ser sin pecado. Por eso es que nosotros podemos ver ahora que podemos hablar directamente con nuestro Dios. Tenemos un mediador allí, y el cual está allí en medio de Dios y nosotros, el cual está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso es que este pacto es mejor, porque además tiene mejores promesas. Así es, mi amigo Richard. Entonces podemos notar nosotros acá en este pasaje es de que si aquel era entonces perfecto, entonces no había necesidad de hacer un nuevo pacto. Pero vemos muy bien acá es de que humanamente, anteriormente, el sacerdocio eran personas humanas, por lo tanto también tenían pecado. Así ¿verdad? es. Tenían pecado, y en este pacto nuevo vemos un ser sin pecado. Muy bien, Eliezer. Al vivir una vida perfecta y luego al morir en nuestro lugar, Jesús se hizo de mediador de un nuevo pacto y mejor entre nosotros y Dios. Mediante su muerte, Jesús canceló la pena de muerte que exigían nuestras transgresiones e hizo posible el nuevo pacto. Esta verdad se explica, apreciado oyente, en el capítulo 10 de Hebreos, en su versículo número 5. Y nos dice lo siguiente: por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Y si usted sigue, apreciado oyente, leyéndolo hasta su versículo número 10, va a comprender cómo se explica esta verdad, que reconoce que Jesús manifestó la obediencia perfecta requerida por el pacto. Hace referencia al Salmo 40, que originalmente expresa el deseo de David de rendirle total obediencia a Dios. Y dice un versículo 7 y 8, dice: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Sabio el rey David, ¿verdad, Eliezer? Es decir, él tenía ese deseo de hacer la voluntad de su Señor, y además de eso, sabía que la ley estaba grabado en su corazón. Este salmo expresó la condición del pacto de Dios con Israel, una obediencia que era un deleite, una obediencia que era en la ley que estaba escrita en el corazón. Así lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 6. Pero lo que para David fue solo un deseo, en Jesús es un hecho. Para Pablo, este salmo adquirió un significado especial con la encarnación de Jesús. Él encarnó la obediencia del nuevo pacto
Él es nuestro ejemplo. Somos salvos no solo a causa de su muerte, sino también por su obediencia perfecta. Y es aquí cuando, apreciado oyente, se instaura un pacto nuevo que genera aspectos nuevos, que genera aspectos renovados. Es aquí, apreciado oyente, cuando se instaura un pacto mejor de mejor mediador, un pacto con mejores promesas, un pacto donde se instaura en tu corazón. Entonces, ya avanzando, Eliezer, a la primera parte del repaso de la lección, titulada La necesidad de un nuevo pacto. Es decir, aquí hablaremos de los aspectos nuevos. Y entonces observamos, hermano Eliezer, en Hebreos capítulo 7, versículo 18. ¿Qué nos dice? Dice, el nuevo pacto se basa en un cambio de ley. Hebreos capítulo 7, versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Hebreos 7, 18. Sí, entonces queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Debilidad, puesto que era, a pesar de que los sacerdotes se santificaban, a pesar de que esos sacerdotes hacían un ritual con los mayores detalles, porque todo era para el Señor, para el Dios todo grande y todopoderoso. Eliezer, a pesar de que ellos hacían todo perfecto, en su naturaleza humana era imperfecto. Sí, podemos ver también de que imperfecto porque los seres humanos, bueno, mueren, ¿ve? Y entonces Él nos hace ahora perfecto porque vemos ahora un Jesús, ¿verdad? Allí como mediador, intercediendo por cada uno de los seres humanos. Y Él es un sacrificio perfecto porque Él se dio como el sacrificio. Anteriormente los pecados eran perdonados allí y a través de las sangres de animales, ¿ve? Pero ahora podemos ver nosotros que este nuevo pacto fue ahora hecho perfecto porque tenemos a Jesús allí como practicador pues de la obediencia, haciéndose allí mediador entre la raza humana ante la presencia de Dios. Habían allí grandes sacrificios que se hacían, habían allí también muertes, ¿verdad? Porque el pecado traía consecuencias. Cuando el ser humano pecaba, automáticamente la consecuencia era la muerte. Habían personas allí que cuando no pedían perdón, entonces muchas veces también eran hasta apedreados, pues. Así que ese viejo pacto tenía muchas cositas allí que podríamos decir que no daban beneficios para la vida del ser humano. Ahora notamos acá algo interesante, es de que este nuevo pacto se basa en un cambio de ley. Podemos nosotros ver también de que este nuevo mediador, vemos un cambio porque fue hecho según un orden. Anteriormente, como decíamos hace un momento, estaban estipulados allí en mandamientos de hombre, habían leyes el cual quizás obligaban a la persona. Ya ahora podemos ver nosotros con este pacto que está allí en mente y corazón. Esto nos hace perfecto porque vemos una vida de obediencia, el cual anteriormente veíamos mucho allí, notábamos de que se invalidaba con frecuencia, porque podríamos decir que habían promesas sobre promesa, y muchas veces, bueno, también
se notaban unas cositas allí, el cual no podíamos nosotros tomar como un beneficio. Así que podemos ver estas características acá de lo que es este pacto nuevo al referencia al pacto anterior. Así es, Eliezer, y observamos que el nuevo pacto se basa en un cambio de ley. Hebreos capítulo 7, en el versículo 12, 19 y 22, nos expresa lo siguiente: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Verso 19 nos dice: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y finalmente el versículo 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Apreciado oyente, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué mandamiento fue abrogado para dar paso al nuevo pacto? De los textos anteriores se deduce claramente que la ley débil e ineficaz es la ley de los sacrificios. Débil porque sus mediadores eran débiles, y así lo dice el versículo 28 del capítulo 7, y dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y aquí, cuando dice al Hijo, Eliezer, ¿a qué se refiere? Podemos ver allí, se refiere a Jesús. Amén. Se refiere a Jesús porque es la promesa. Y vemos que está basado en grandes principios. Y nuevamente me llama acá a la reflexión, Richard, es que en el Salmo anterior, ¿verdad? Salmos 40-20, podemos ver que estos pactos fueron hechos allí basados a lo que son los mandamientos. Algo interesante, ¿verdad? Algo interesante que podemos notar allí, porque vemos a un Jesús obedeciendo, ¿verdad? Obedeciendo todo, y que en Él se cumple todo. Allí cuando dice que Jesús es el fin de la ley, me llama la atención porque acá muchas veces se puede crear dudas en que puede ser que los mandamientos están abolidos, pero como decía usted anteriormente, eran los mandamientos que regían aquellos sacrificios. ¿Ve? Ahora podemos nosotros ver acá de que ambos pactos están fundamentados ¿en dónde? Allí en los mandamientos. Entonces, anteriormente estábamos diciendo, débil porque sus mediadores eran débiles. Ahora, ¿por qué ineficaz? Ineficaz porque no podía perfeccionar a los adoradores. Y Hebreos capítulo 10, verso 1 y 4 dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y luego el verso 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así que lo vemos perfectamente, Eliezer. Era un sistema ritual, era un pacto antiguo, débil e ineficaz. Así que era necesario aspectos nuevos, un pacto nuevo. Y el nuevo pacto se basa pues en un nuevo sacrificio y en un nuevo sacerdocio. Y Hebreos capítulo 10, versículo 10, al respecto nos dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, este pacto, este sacrificio perfecto y sacerdocio eterno que brinda la salvación eterna
Y en Hebreos capítulo 7, versículo 25, nos explica lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y es entonces cuando empezamos a entender, Eliezer, y empezamos a comprender estos nuevos aspectos de este nuevo pacto. Y es que aquí empezamos a ver la necesidad de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el primer pacto era en cierta manera administrado por los seres humanos. Y pues todo lo que el ser humano toca, por más buena intención que tenga, lo mancha. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa. Entonces era necesario un nuevo pacto. Era necesario que los israelitas no se quedaran solamente entretenidos en los símbolos, en el símbolo del hombre, del sacerdote, en el símbolo del animal, del sacrificio, sino que entendieran que el propósito de esos símbolos era llevarlos a Jesucristo, llevarlos a entender lo que significaba la segunda venida de Jesucristo. Y en este momento vamos a comenzar con la parte número 2, titulada Nuevo y Renovado. Aspectos renovados. Hermano Eliezer. Muy bien. En Nuevo y Renovado, dice acá, y la vamos a comparar. Dice, compara Hebreos 8, 10 al 12, con Deuteronomio 6, 4 al 6. Acá también con Jeremías 11 al 14 y Jeremías 31, 31 al 34. ¿Qué nos enseña esto sobre la naturaleza del nuevo pacto? Acá en Jeremías, ¿verdad? Dice también acá en el resumen de abajo, luego vamos a leer la cita para comparar. Dice, la promesa del nuevo pacto en hebreo se basa en Jeremías. De hecho, según Jeremías, la promesa anuncia la renovación del pacto de Dios había hecho en principio con Israel mediante Moisés. Por ende, se podría argumentar que Jeremías 31 no nos habla estrictamente de un nuevo pacto, sino de una renovación del pacto original con Israel. Por cierto, la palabra hebrea para nuevo, hadá, podría abrazar los sentidos del nuevo y renovado. El problema con el antiguo pacto era que el pueblo lo infringió. Acá tenemos un inconveniente, ¿verdad?, que sucede con el pueblo. Vemos es por qué tenía que ser ahora renovado, porque el pueblo había abolido la ley de Dios. Había allí, como dice, infringió las leyes. Por lo tanto, el Señor ahora tuvo que hacerlo ahora en mente y corazón. Anteriormente, ese viejo pacto estaba allí fundamentado, se había dado bajo las bases allí de Moisés, ¿verdad? En donde el Señor, le dijo a Moisés que subiera con el pueblo, con los ancianos y con Aarón, ¿verdad? Pero que ellos tenían que hincarse por allá lejito, y entonces solamente Moisés tenía que subir. Allí les dio les dio todos estos mandamientos y fueron escritos en piedras, tablas de piedra. Por lo tanto, eran mandamientos que eran fáciles de abolir porque se habían dado por escrito. Ahora podemos ver nosotros en esta nueva parte de lo que es mente y corazón. Se inculcarían todas estas leyes o estos mandamientos, el pacto, ¿verdad?, en mente y corazón. Eso fue el problema que había acá, era que en el antiguo pacto era que el pueblo había infringido. También el pacto no era defectuoso, sino el pueblo. Si Israel hubiera visto a través de los símbolos la venida del Mesías y hubiera puesto su fe en el pacto, no se habría quebrantado
Sin embargo, a decir verdad, hubo muchos creyentes a lo largo de la historia israelita en quienes se cumplieron los propósitos del pacto y que tenían la ley en el corazón. Ahora bien, podemos también notar acá de que estos símbolos que se venían allí viendo en el antiguo pacto estaban representando lo que iba a ser en el futuro. Estaban allí, simbolizaban a Jesús, que vendría un Salvador, que vendría aquel Mesías, ¿verdad? Era el quien iba a entregarse en lo que era sacrificio vivo. Por eso es que se ve acá ahora una renovación. Sigue diciendo acá, dice, por tanto Dios prometió hacer una cosa nueva. En Jeremías 31, verso 22, ¿verdad? Dice, el pacto no sería como el pacto que Dios había hecho con su Padre. Vamos a leer un poquito acá también, dice, aspecto renovado. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10 dice, ¿en qué aspecto es nuevo este pacto? El nuevo pacto dice que pondré mis leyes en la mente de ellos. En el antiguo estarán entre tus ojos. Deuteronomio 6:8. Acá en el nuevo dice, sobre su corazón las escribiré. En el antiguo estarán sobre su corazón, Deuteronomio 6:6. En el nuevo pacto acá, seré a ellos por Dios, y en el antiguo seré su Dios. Éxodo 29:45. Ellos me serán a mí por pueblo. En el otro dice, vosotros seréis mi pueblo, Levítico 26:12. El pacto de Dios con nosotros consiste en una relación renovada. Es un pacto eterno, firmado con la sangre de Jesús, en un pacto lleno de bendiciones y exento de maldiciones. Es decir, este nuevo pacto trae muchas bendiciones. Es bendición para todo aquel que entre acá en este pacto, que pacte con el Señor, será de bendiciones, porque vemos acá también de que hay allí unas promesas. Se nos ofrece que la vida eterna, la tierra nueva y muchas promesas más. Mis queridos oyentes, podemos ver nosotros que era muy necesario una renovación, que cada persona pudiese tener acá una segunda oportunidad de poder reconocer lo que es ser pecador, y allí es en donde entonces entra acá este plan de salvación. ¿Por medio de qué? De mejores promesas. Por medio de mejores promesas. Acá tenemos también unas preguntas. Dice, ¿qué podemos aprender de la fidelidad de Dios con su pueblo y sus planes a considerar nuestras relaciones con los demás? Así es, Eliezer. Y segunda de Timoteo capítulo 2 verso 13 nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Así que, ¿qué podemos aprender de esta fidelidad de Dios para con su pueblo y sus planes al considerar nuestras relaciones con los demás y nuestros planes? Sabe que me llama mucho la atención esta parte, porque nos está hablando de lo que son los pactos, ¿verdad? Y vemos que un pacto es algo que es eterno, es algo que no tiene una fecha de vencimiento, ¿verdad? Al igual que un contrato, ¿verdad? Muchas veces podemos ver que un contrato tiene un tiempo y el pacto no, pero también tiende a confundirse allí, y creo que era el problema que tenía el pueblo de Israel. Vio este pacto que habían hecho con Dios como que si fuese un contrato,
y por eso era que caían allí en desobediencia. Pero es de grandes bendiciones porque el Señor no nos dejará solos. Él hará lo posible para que cada uno de nosotros podamos cumplir con ese pacto que fue basado en mejores promesas. Y por eso es que el Señor nos da la oportunidad de poder renovar, ¿verdad? De que ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros tener la oportunidad de limpiar nuestras culpas y además entrar y atesorar lo que es esa maravillosa promesa de lo que es entrar en la patria celestial. Por tanto, Dios prometió hacer una cosa nueva. Y lo pueden leer en Jeremías 31:22. El pacto no sería como el pacto que Dios había hecho con sus padres. Debido a la infidelidad del pueblo, las promesas que Dios hizo bajo el pacto mosaico nunca se cumplieron. Ahora, en virtud de la garantía dada por el Hijo, Dios cumpliría los propósitos de su pacto. Dios no cambió su ley ni rebajó sus normas, no, apreciado oyente, sino que envió a su Hijo como garantía de las promesas del pacto. Y lo podemos leer en Hebreos capítulo 7, versículo 22, dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y luego Hebreos capítulo 6, versículo del 18 al 20 nos dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso, este pacto no tiene maldiciones, apreciado oyente. Solo tiene bendiciones porque Jesús lo cumplió a la perfección. Eliezer, ¿será que Jesús pecó en algo? No, en ninguna manera. Jesús fue aunque como lo decíamos hace unos momentos, ¿verdad? Aunque fue 100% espiritual, también 100% hombre, y podemos ver allí es de que en Jesús se cumplió todo lo que es la obediencia, y por eso es que él decía es que en cumplir la voluntad, ¿verdad? Le ha agradado, y su ley está en medio de su corazón, es porque allí radica el principio, ¿verdad?, de lo que era su vida acá en esta tierra. Pero además de eso, podemos notar que por eso es que Jesús se hizo mediador de un nuevo pacto, porque no tenía pecado. Por lo tanto, Jesús no pecó. Jesús no desobedeció a su Padre. Por eso es que esta enseñanza nos da a entender es que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos imitarlo en todo. Ver a través de Jesús las cosas buenas, ver a través de Jesús que además Él nos muestra el camino, pero nos coloca allí en medio de condiciones el cual nosotros debemos cumplir. Por lo tanto, el Señor nos da acá la esperanza de que si somos obedientes como lo fue el Hijo, me refiero a Jesús, entonces también vamos a poder entrar allí a la tierra prometida. ¿Ve? Algo interesante es de que al pueblo antiguo se le prometió igual las mismas cosas que se nos promete a nosotros hoy día, pero vemos también dos cositas allí, es de que el antiguo Israel no obedeció. Ahora,
nosotros tenemos la oportunidad de obedecer, porque ahora hemos visto el ejemplo, hemos visto a Jesús. Hemos visto a Jesús allí obedeciendo en todas las cosas. Por lo tanto, Él es el sumo sacerdote, nuestro abogado intercesor, que está allá detrás de las cortinas, por el hecho de haber obedecido al Padre. Por eso es que Él está en ese ministerio. Eliezer, ya avanzando pues a la tercera parte del repaso de la lección, titulada El nuevo pacto tiene un mejor mediador. Mejor mediador. Y fíjense, en Hebreos capítulo 7, versículo 22 nos dice: por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. El antiguo pacto tenía un mediador fiel, y ese mediador fiel era Moisés. Lo puede apreciar en Hebreos capítulo 3, versículo 5. Ese antiguo pacto tenía ese mediador fiel y era Moisés. Él hablaba con Dios cara a cara y reflejaba su gloria, gloria del Altísimo. Y entonces Jesús es el mediador ahora del nuevo pacto. Y Hebreos capítulo 8, versículo 6 nos dice al respecto: pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un pacto mejor, basado sobre mejores promesas, que es el versículo para memorizar de esta semana. Él es la palabra de Dios y es la gloria de Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice respecto a esto, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se coloca en medio, entre Dios y entre la humanidad, y garantiza que tanto la humanidad como Dios cumplirán el pacto. Con su muerte satisface las demandas del pacto que nosotros quebrantamos, apreciado oyente. Con la muerte de Cristo Jesús, y en Hebreos capítulo 9, versículo 26 nos dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Un solo sacrificio, Eliezer, un solo sacrificio fue necesario para quitar de en medio el pecado del mundo. Así que esto garantiza que se cumplirán las promesas divinas. ¿Y dónde podemos apreciar esas promesas divinas? Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 19 nos dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén, amén. Esto es muy interesante. Luego vemos que en Hebreos capítulo 8, desde su versículo 1 hasta el versículo número 6, nos dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y luego termina diciendo el versículo 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nuevamente, Eliezer, leemos el versículo para memorizar. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué Jesús es mediador de un mejor pacto? El término griego mesetes, mediador, deriva de mesos, medio, y denota a quien camina o se para en el medio. Era un término técnico que se refería a una persona que cumplía una o más de las siguientes funciones. Primero, árbitro entre dos partes. ¿Será que en un pacto, Eliezer, hay dos partes? Bueno, podemos ver allí, tenemos de un lado, tenemos a Jesús, ¿verdad? Tenemos del otro lado, está Dios y estamos nosotros. Es decir, Jesús está ¿en dónde? En el medio. En el medio. Así que está siendo mediador, porque nuestras oraciones llegan primero ¿a dónde? Hasta donde está Jesús, ¿verdad? Ahora Jesús las transfiere ¿a dónde? Hasta donde está el Padre. Así que es un gran beneficio para nosotros poder comunicarnos con nuestro Dios. Porque si nos comunicamos con Jesús, nos estamos comunicando con Dios. Así es, Eliezer. Entonces, otra segunda parte técnica de este término mediador es que representa negociador o corredor comercial. Y en tercer lugar, testigo en el sentido legal de la palabra. Cuarto lugar, alguien que se constituye como fianza y por lo tanto garantiza la ejecución de un contrato. Así que, Eliezer y apreciado oyente que estás allí en la comodidad de tu hogar, el término mediador en español es una traducción demasiado limitada para Mesiete en Hebreos, porque se enfoca solo en los primeros 2 o 3 usos del término griego. Sin embargo, Hebreos enfatiza la cuarta función. Jesús no se concibe como mediador en el sentido de que resuelve la disputa entre el Padre y la humanidad. No, también como un pacificador que reconcilia a las partes vinculadas, o como un testigo, Eliezer, que certifica la existencia de un contrato o su cumplimiento. En cambio, como explica Hebreos, Jesús es el garante o el fiador del nuevo pacto. Y lo hemos dicho ya en varias oportunidades. Eso aparece en Hebreos 7, versículo 22. En Hebreos, el término mediador es equivalente a garante. Garantiza que se cumplan las promesas del pacto. Así que la muerte de Cristo posibilita la institución de ese nuevo pacto, porque satisface las demandas del primer pacto con Israel, que se había quebrantado. Y si lo quieres confirmar, si lo quieres leer, puedes buscarlo en Hebreos capítulo 9, versículo del 15 al 22. En este sentido, Jesús es el garante, que asumió todas las obligaciones legales incumplidas. En otro sentido, la exaltación de Jesús en el cielo garantiza que se cumplirán las promesas de Dios hechas a los seres humanos. Jesús garantiza el pacto porque ha demostrado que las promesas de Dios son ciertas, son verdaderas. Al resucitar a Jesús y sentarlo a la diestra, el Padre ha demostrado que nos resucitará a nosotros y nos llevará con Él. Interesante promesa, Eliezer. Si Cristo, y es aquí cuando viene una parte interesante, si Cristo ha satisfecho las demandas de obediencia del pacto, en este sentido
¿Cuál es el papel de la obediencia en nuestra vida y por qué sigue siendo tan importante, Eliezer? Muy importante porque Él es quien nos da la esperanza de poder vivir para siempre. Así que nosotros debemos cumplir también así como lo hizo Jesús. Porque como seres humanos, muchas veces quizás tendemos a caer, pero el Señor dice claramente en su palabra, si hemos cometido algún error o si cometemos algún pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que es un privilegio poder confiar en aquel que es para siempre. Amén. Aquel sacerdote para siempre, aquel sacerdote que venció la muerte, que murió, resucitó y nos dio la esperanza. Además fue la piedra de toque para garantizarnos a nosotros que si llegásemos también a morir, resucitaríamos. Porque Él es el único sumo sacerdote, el cual nosotros debemos ir cada día. Excelente. Él es el sumo sacerdote. Con la cuarta parte del repaso de la lección, el nuevo pacto tiene mejores promesas. Así es, el nuevo pacto tiene mejores promesas. Podemos sentirnos tentados a pesar de que el nuevo pacto tiene mejores promesas, en el sentido de que tiene mayores recompensas que la que tenía el antiguo pacto. Una patria celestial, la vida eterna y otras. La verdad es que Dios les ofreció a los creyentes del Antiguo Testamento las mismas recompensas que nos ofrece a nosotros. Vamos a leer acá una cita en Hebreos 11:10. Dice lo siguiente: ¿por qué esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios? Diciendo, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en que de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bendita promesa. Así es, entonces nos dice acá, el pacto entre Dios e Israel era un intercambio formal de promesas entre Dios e Israel. Dios tomó la iniciativa y liberó a Israel de Egipto y prometió llevarlos a la tierra prometida. Caramba, vemos acá que Dios siempre estuvo atento allí a este pueblo. Y el Señor quiso en todo momento ayudar a este pueblo, porque era una ciudad pues de que era el ejemplo, se había tomado como un ejemplo para el futuro. Ahora podemos ver, acá también dice, el pacto entre Dios e Israel se ratificaba con sangre. Esta sangre se rociaba sobre el altar que representaba a Dios y sobre las 12 columnas que representaban al pueblo. El pueblo de Israel prometió obedecer todo lo que el Señor había dicho. Esa era la promesa divina y es lo que se requiere de nosotros al hacer un pacto con Dios. Cuando hacemos un pacto debemos ¿qué? Cumplirlo. Esto fue lo que sucedió acá a este pueblo. Prometió a Dios, ¿verdad?, cumplirle, pero luego parece que se les olvidó. Pero gracias
al Señor, porque es un Dios de misericordia, pues, y bueno, podemos nosotros ahora hacer pacto, ¿verdad?, en mejores promesas. La condición para alcanzar la vida eterna, es hoy exactamente la misma que siempre ha sido. Tal cual era el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Si la vida eterna se considera con alguna condición interior a esta, entonces peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su requisito de aflicción y miseria, y se lo inmortalizaría. Dios satisface las demandas absolutas del nuevo pacto por nosotros, porque dio a su propio Hijo para que viniera a vivir una vida perfecta, para que la promesa del pacto se cumpliera en Él, y luego se nos ofreciera por la fe en Jesús. La obediencia de Jesús garantiza la promesa del pacto. Acá voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Vemos que anteriormente el pacto estaba, ¿qué?, formado bajo, había sangre también allí, ¿verdad? Uh-huh. Habían sacrificios. Vemos cómo los sacerdotes llevaban allí, rociaban la sangre de los animales para hacer lo que era el perdón del pecado de las personas. Pero vemos ahora acá este pacto, ¿verdad?, que tiene mejores promesas, porque vemos ahora también el perdón de pecado con sangre, pero esta vez no es con sangre de animal, es con sangre de un cordero inmolado, que es Cristo Jesús. Amén. Interesante todo esto, Richard, porque podemos ver nosotros que alguien totalmente celestial pudo hacerse incluso menor que los ángeles, bajar acá y poder ahora hacer este rescate por la humanidad, dándose a sí mismo en sacrificio, para que cada persona que entienda este mensaje, que entienda cuál es el plan de Dios para la humanidad, entonces pueda hacerse efectivo en las vidas de cada persona. Así es, Eliezer. Y vuelvo nuevamente a repetir el versículo para memorizar, Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que el pacto de Dios con Israel, apreciado oyente, se basaba en promesas humanas y promesas divinas, firmadas con sangre. Y fíjate que en Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8, nos dice al respecto lo siguiente: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que era una promesa, eran promesas humanas, pero también eran promesas divinas y estaban firmadas con sangre. Así que en este momento Israel prometió obedecer y falló. Y lamentablemente, apreciado oyente, es aquí cuando entra nuestra naturaleza humana. Siempre hacemos una promesa, hacemos un pacto al Señor y caemos. Y luego decimos: ahora sí lo voy a obedecer, ahora sí le voy a hacer caso al Señor, ahora sí le voy a temer. Y caemos nuevamente. Quizás, oyente, caes en el mismo punto. Y es entonces cuando la misericordia de Dios, el todo grande, el todopoderoso, a través de este nuevo pacto, instaura misericordia para el perdón de los pecados. Así que Israel prometió obedecer y falló. Jesús, sin embargo, prometió obedecer,
y lo hizo. Y así lo dice Hebreos capítulo 10, versículo número 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que al aceptar la sangre del nuevo pacto, cumplimos las promesas del pacto a través de aquel que las cumplió por nosotros. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 10 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El pacto eterno, tanto el antiguo como el nuevo, se basa en la perfecta obediencia a la ley de Dios. Por tanto, las bendiciones de Dios son para aquel que obedece. Por eso Jesús recibe las bendiciones y las entrega a aquel que estamos en Cristo, aquellos que estamos en Cristo, aquel que, como lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿verdad?, está en Cristo y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, ¿qué, Eliezer? No conforme al Espíritu. Sino conforme al Espíritu. Y acá en el repaso de la lección dice, la última parte de esta lección 4, dice, Cristo ha satisfecho la demanda del pacto. Por tanto, el cumplimiento de las promesas que Dios nos hizo no está en duda. Y surge la pregunta, ¿cómo te ayuda esto a entender el significado de 2 Corintios capítulo 1 del 20 al 22? ¡Qué maravillosa esperanza encontramos aquí! Y esta es una pregunta, apreciado oyente, que te dejo para ti, para tu reflexión personal, para que capacites, para que reflexiones. ¿Y será que habrá algo que te separe del amor de Cristo? Lee Romanos capítulo 8. Y ya Eliezer, avanzando a la quinta parte del repaso de la lección, titulada El nuevo pacto resuelve el problema del corazón. Un corazón, un mejor corazón. Y Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Y es interesante cómo Eliezer dice que quitará de nosotros ese corazón de piedra y nos colocará un corazón de carne. El nuevo pacto, apreciado oyente, implica que las leyes divinas se instauren en la mente y se escriban en tu corazón. Pero nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, no nos llevan a guardar la ley. O sea, ¿cómo resolver este problema? ¿Cómo cambiamos la ley o cambiamos la mente y el corazón? Estas son preguntas interesantes que quizás tú estás haciendo para reflexionar, apreciado oyente. Algunos piensan que Dios quitó la ley para que podamos entrar en pacto con Él, pero Pablo nos dice claramente que el problema no está en la ley, sino en la mente y en el corazón. Por eso Dios nos da el Espíritu Santo para transformar y mejorar nuestra mente y nuestro corazón. Y en Ezequiel capítulo 36, versículo número 27, nos dice algo al respecto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los ponga por obra. Hermano Eliezer, ¿será que si una persona, guardando en su mente y en su corazón la ley de Dios, el amor a Dios, será difícil cumplirla con gozo, con
con regocijo. Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, como dice el principio bíblico, ¿verdad? Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos, no se nos hace difícil obedecer a Dios, porque lo amamos de mente y corazón, es decir, estamos dispuestos a hacer todo por nuestra salvación. Así que podemos notar algo acá interesante también, es una cuestión de que la ley de Dios se puede obedecer siempre y cuando lo amemos a Dios por sobre todas las cosas. O sea que acá es en donde radica el amor a Dios, en guardar sus mandamientos, tener todos estos principios en nuestra vida para que entonces nos pueda ir bien. Así que es interesante poder saber, y amigos oyentes, que la ley de Dios está basada a lo que son los principios y también al antiguo pacto y al nuevo pacto. Sin ley, entonces no podríamos nosotros mostrar el amor de Cristo. Es decir, si nos fijamos allí, entonces estamos fijándonos ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque Él es el propósito de toda la ley. En Él está todo este propósito, en que le amemos por cosas. Recordando el principio bíblico, si me amáis, guarda mis mandamientos. Además, el ser humano no puede andar por la vida sin regencia de una ley. Y la ley el cual nosotros debemos regirnos es la ley de Dios. No hay otra ley en el cual nos pueda mostrar el carácter de Jesús. Así es, no hay otra ley. Y es que la verdadera obediencia viene del corazón, como una expresión de amor. Y si lo quieres leer, apreciado oyente, puedes buscarlo en Mateo capítulo 22 y lee desde el versículo 34 hasta el 40. Este amor es la marca definitiva de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dios derrama su amor en nosotros a través de su Espíritu. Y Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es acá cuando entonces tu vida cambia, apreciado oyente, y se expresa en amor, así como lo dice el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Si en el antiguo Israel debía amar a Dios aún sin entender la muerte de Cristo, entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué nosotros no deberíamos amar a Dios aún más que ellos? La realidad de ese amor, ¿cómo se manifiesta a través de la obediencia? Y es que aquí estamos nosotros como en aquellos tiempos ellos estuvieron. Veían las señales, veían los prodigios, veían las cosas, veían cómo se abrió el mar rojo, veían cómo el pueblo cruzó, cómo se cerró el mar rojo, veían esa columna de fuego en la noche que le daba calor, esa nube que le daba sombra, y veían el maná que caía del cielo y aún no creía Eliezer. Aún así hoy día hay personas que no tienen a Cristo en su corazón. Hay personas que están alejadas de Dios. Hay personas que tienen ese corazón de piedra del cual está hablando la Biblia. Y es entonces en este momento cuando te invitamos a reflexionar y a que manifiestes, a que vuelvas tu mirada a Cristo, porque para eso fuimos creados, y que le seas fiel y en obediencia. Y lamentablemente, Eliezer, ya estamos llegando a nuestra parte final, ¿verdad?
para estudiar y meditar, y ya entonces luego dar la reflexión y la conclusión final. ¿Qué nos dice? Acá para estudiar y meditar vamos aquí a leer un poco. Dice, si nuestros corazones han sido renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando alguien ha sido restaurado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y si la ley está escrita en el corazón, no modelará el estilo de vida, la obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor. Es la verdadera prueba del discipulado. El amor es la verdadera prueba del discipulado. Por eso dice las Escrituras, en esto consiste el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. El que afirma, dice, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no se percata su propia perversidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admira el divino carácter de Él. Pero cuando no vemos nuestra propia deformidad moral, damos prueba inequívoca de que no hemos vislumbrado la belleza y excelencia de Cristo. Ahora, fíjense bien, estos estudios, el cual hemos estado acá ya culminando, podemos dar como conclusión es que todo radica del amor hacia Dios. Así es. Un corazón que no tiene, que no ama, un corazón que no siente amor, no puede obedecer lo que Dios quiere. Ahora, por eso es que vemos cómo este mundo se comporta. Ahora podemos ver cada acción de cada ser humano que no tiene a Dios en su corazón, porque es difícil. Si no amamos, entonces es difícil que podamos hacer las cosas como Dios nos los manda. Por eso es que muchas veces podemos fallar. Ahora, ¿será que podemos nosotros amar a Dios? Bueno, Eliezer, el título del repaso de la lección, Jesús es el mediador del nuevo pacto. ¿Cómo no amar a aquel que está en el medio entre Dios y yo? ¿Cómo no amar a aquel que está en el lugar santísimo intercediendo por cada uno de nosotros? Y es acá cuando hay una cita muy interesante, una carta a la maravillosa gracia de Dios en fecha 8 de mayo, y dice, bajo el nuevo pacto, las condiciones mediante las cuales se puede obtener la vida eterna son las mismas que en el pacto antiguo, a saber, obediencia perfecta. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha cumplido la ley en favor de los transgresores de ella, si lo reciben por fe como Salvador personal. Y hermano Eliezer, acá me gustaría entonces que usted diera la despedida a los oyentes. Muy bien, queridos oyentes, ya estamos culminando con este espacio. Queremos que cada persona, ¿verdad?, que se estuvo en sintonía en esta mañana pueda tomar como un regalo especial todos estos temas que hemos venido tratando, porque ya vemos que el tiempo está cerca, ¿ya? Todo está culminando, así como culminó este programa en esta mañana, en algún momento esta vida culminará. Así que te invitamos a que puedan apreciar este maravilloso material, que puedan aplicarlo a su vida, que lo puedan llevar en su mente y que puedan buscar del Salvador.
el mediador de un nuevo pacto, aquel que está allí intercediendo de día a día, dándonos una nueva oportunidad en nuestro vivir diario para que cada uno de aquellas personas que puedan o que quieran reconocer a Jesucristo como su abogado e intercesor, entonces pueda también disfrutar de aquellas maravillosas mansiones que han sido preparadas para cada persona de este planeta. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, Eliezer, ha sido un verdadero placer tenerlo por acá. Eliezer Pandre de Caucagua. Quisiéramos entonces dar un saludo especial a la hermana Elda Vera. Un saludo muy especial a toda su bella y hermosa familia. Acá, apreciado oyente, para ti quisiera decirte que recuerdes siempre que Jesús, como el mediador del nuevo pacto, nos trae un pacto renovado, donde Jesús es el mejor mediador, que en este nuevo pacto trae mejores promesas que resuelven el problema del corazón. Así que si Dios está en ti en todo momento, al pendiente de ti, ¿por qué tú no de Él? Y si quieres recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3, la señal de la esperanza. No te pierdas la próxima transmisión de tu programa En tu nombre. Comenzamos este mismo día y en este mismo horario con la lección número 9, titulada Jesús, el sacrificio perfecto. Y recuerda, si deseas recibir material digital, solamente escríbenos. Comparte nuestro dial, visita nuestro canal de YouTube, Viene 103.3 FM. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus fieles amigos y colaboradores. Una emisora que nació para quedarse en el corazón de sus oyentes. Viene 103.3 FM.